Hola, saludos a todos. Soy el hermano Sean Jolly con la Iglesia Bautista Chesapeake. Hoy es el día 5 del desafío de leer el Nuevo Testamento en un mes. Es el día 5, entonces, por lo tanto, hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos de capítulo 10 a capítulo 16. Así que, si tienen sus Biblias, pueden seguir junto conmigo. Y si no, puede ponerle pausa, ir a traer su Biblia y leerlo conmigo. O si no tienen tiempo ahorita, lo pueden hacer después. El beneficio de hacer una transmisión en vivo es que se guarda para después, para que uno lo pueda leer o para que uno lo pueda oír o ver después. Pero si pueden, están conmigo ahí en Marcos capítulo 10. La Biblia dice: y levantándose de ahí, vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a acudir a él, y otra vez les enseñaba como solía. Y viniendo los fariseos para tentarle, le preguntaron: ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús respondiendo les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en casa sus discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo, y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adúlteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz, y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo otra vez, les dijo: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús dijo: con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros la hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo, que ninguno hay que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros.
e iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad beberéis de la copa de que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos? Pero no será así entre vosotros. Antes, el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y saliendo él de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él mucho más gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. Y cuando llegaron cerca de Jerusalén, a Betfagé y a Betania, al monte de los olivos, él envió a 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita, y que enseguida lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, donde se unían 2 caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo.
Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti, por siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito? Mi casa, casa de oración, será llamado por todas las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y buscaban cómo le matarían, porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, él salió de la ciudad, y en la mañana, pasando por ahí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed lo que recibiréis, y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, y si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús, respondiendo, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí, diciendo: Si dijéramos del cielo, dirá: ¿Por qué, pues, no lo creísteis? Y si dijéramos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y ellos, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: Tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña, y la cercó con vallado, y cavó un lugar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y partió lejos. Y al tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de los labradores del fruto de su viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron, y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas ellos, apedreándole, le hirieron en la cabeza y le enviaron afrentado. Y volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo, su amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esa escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque sabían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían al pueblo, y dejándole, se fueron. Y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos, para que le prendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz, y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos
o no daremos. Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa y no deja hijos, que su hermano tome su esposa y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y la tomó el segundo y murió, y tampoco él dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y no dejaron descendencia. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, mas serán como los ángeles que están en el cielo. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y enseñando en el templo, respondió Jesús y dijo, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo se llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Capítulo 13. Y saliendo él del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo,
¿Ves? ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y cuando oyeréis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que así acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas seréis azotados, y delante de gobernadores y de reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio contra ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y cuando os llevaren y entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando viereis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que estará donde no debe estar, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que amamantan en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no acontezca en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, ninguna carne sería salva, mas por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, no lo creáis. O mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. Mas vosotros mirad, he aquí, os lo he dicho antes, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidos, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Porque el Hijo del Hombre es como el hombre que partió lejos, al cual dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto de gallo, o al amanecer, no sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Capítulo 14. Y 2 días después era la fiesta de la Pascua, y de los panes sin levadura,
y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado él a la mesa, vino una mujer trayendo un frasco de alabastro de ungüento de nardo puro de mucho precio, y quebrando el frasco de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se indignaron dentro de sí, y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Pues siempre tenéis a los pobres con vosotros, y cuando quisiereis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tenéis. Esta ha hecho lo que podía, y se ha anticipado a ungir mi cabeza, mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, lo que ella ha hecho también será contado para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se regocijaron y prometieron darle dinero, y buscaba cómo poder entregarle. Y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y preparamos para que comas la Pascua? Y envió de sus 2 discípulos y les dijo, id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y sentándose ellos a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, de cierto os digo, uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno tras otro, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y respondiendo él les dijo, él es uno de los 12, que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre nunca haber nacido. Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y habiendo cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados, mas yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con más vehemencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y vinieron al lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y dijo, Abba, Padre,
todas las cosas te son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Y al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez, y les dijo, Dormid ya y descansad. Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Y en ese momento, mientras él aún hablaba, vino Judas, que era uno de los 12, y con él una gran multitud con espadas y palos, y de parte de los príncipes, de los sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, enseguida se acercó a él, y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y uno de los que estaban ahí sacó una espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis venido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces, todos dejándole, huyeron. Y cierto joven le seguía, cubierta su desnudez con una sábana, y los jóvenes le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Y trajeron a Jesús ante el sumo sacerdote, y estaban reunidos con él todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta adentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los siervos calentándose al fuego. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, Nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo que es hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron a ser culpable de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir su rostro y a bofetearle, diciendo, ¡Profetiza! Y los siervos le herían a bofetadas. Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo, ¿Y tú también estabas con Jesús con Jesús el Nazareno? Pero él lo negó, diciendo, No le conozco, ni entiendo lo que dices. Y salió al portal, y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, Este es de ellos. Y él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu hablar es semejante
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre, ¿de quién habláis?». Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, lloraba. Capítulo 15. Y luego por la mañana, tomando consejo los príncipes de los sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Y Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Y respondiendo él, le dijo: «Tú lo dices». Y los príncipes de los sacerdotes le acusaban mucho, mas él no respondía nada. Y Pilato le preguntó otra vez, diciendo: «¿No respondes nada? Mira cuántas cosas testifican contra ti». Pero Jesús ni aun con eso respondió nada, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una insurrección. Y la multitud, gritando, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió, diciendo: «¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato, les dijo otra vez: «¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?». Y ellos volvieron a gritar: «¡Crucifícale!». Entonces Pilato les dijo: «¿Qué pues mal ha hecho? Pues ¿qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más: «¡Crucifícale!». Y Pilato, queriendo agradar al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala que es llamada Pretorio, y convocaron a toda la cohorte, y le vistieron de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza. Y comenzaron a saludarle: «¡Salve, rey de los judíos!». Y le herían en la cabeza con una caña, y escupían en él, y arrodillándose le adoraban. Y cuando le hubieron escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propias vestiduras, y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón Cireneo, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, para que le llevase su cruz. Y le llevaron al lugar llamado Gólgota, que interpretado es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron sus vestiduras echando suerte sobre ellas, para ver qué llevaría cada uno. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Y crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: «Y con los transgresores fue contado». Y los que pasaban le injuriaban, meneando sus cabezas y diciendo: «Ah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y oyéndole, uno de los que estaban ahí, dijeron: «He aquí, llama a Elías». Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: «Dejad, veamos si
viene Elías a bajarle. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y cuando el centurión, que estaba delante de él, vio que así, clamando, entregó el Espíritu, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena y María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales, cuando estuvo en Galilea, le habían seguido y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando atardecía, porque era la preparación, esto es, la víspera del sábado, José de Arimatea, consejero honorable, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se maravilló del que ya hubiese muerto, y llamado al centurión le preguntó si ya había muerto. Y enterado del centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y bajándole le envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una roca, y rodó una piedra a la puerta del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban dónde era puesto. Capítulo 16. Capítulo 16. Y cuando hubo pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, a la salida del sol, vinieron al sepulcro, y decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la puerta del sepulcro? Y cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron aprisa, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y ella fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y después de esto, apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los demás, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor, y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén.
Muy bien, eso concluye la lectura del Evangelio de Marcos. Para el día de mañana vamos a comenzar con el Evangelio de Lucas. Va a ser entre capítulo 1 y capítulo 7. Mañana será de Lucas capítulo 1 a capítulo 7. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Soy el hermano Sean Jolly de la Iglesia Bautista Chesapeake. Si Dios quiere, nos veremos para la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.